Kuna allin kawsaypi tiyananchispaq ñanlluqsiykamushkanña wayra wasipi yachay wasinki. Imaynayan llaqtamasykuna kay wayrawasi uyarijuna hankunata kay ancha kusesunku chaywan napayuquykichis rimapayamusunkis wawqichaykis yachachiq hamawta Wilman Kaychiwa Robles llankay piña muyaramaykuña kaqmanta sapa domingo riki kay wayrawasimanta lluqsiamushayku imaynayan llaqtanchiskunapi comunidadkunapi kakushkankis kay llaqta ukupipas distritos, provincias yapallan apurimaq suyupi wawqichaykuna panichaykuna kay hatun kuyakuyni marqakuynita chaskikuychis. ¿Cómo están? Un abrazo, un saludo cordial a cada uno de ustedes, amables oyentes de la Escuela del Aire. Runa simipija, hisho siminchispija riki, guayra wasipi, yachay wasichis. Bueno, en la presente edición, atención, vamos a ver de qué vamos a tratar. Esta es nuestra agenda para hoy día. Vamos a tener contacto telefónico desde Andahuaylas con el maestro Carlos Martínez. Carlos Martínez es representante de una editora. Hace poco ha estado de visita en nuestra localidad en un evento pedagógico organizado por los especialistas de educación primaria de la UGEL de Abancay. Vamos a hablar sobre la descolonización de la lectura. Y matas chaire, descolonización de la lectura y la descolonización emocional. Interesante este tema que ha disertado el maestro Carlos Martínez, andahuaylino, apurimeño, hermano nuestro, que también está brillando con luz propia a nivel nacional e internacional. Y con motivo del Año Nuevo Andino, ya no falta, este 21 de junio es el Año Nuevo Andino, mozo Jayari Guata no hanchispa causeninchis periki amiyushaña kay inti rey ni killapin riki kay hatun poncha o sumachtaro ayukon kaya pero soy un chispe mana kay yapicho Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia chay suyukunapip sereki y aricon jañau pagmacho en chisconata y mainas kay inti reimitar barjaco chayta y que yo aricon jape. Y también sobre el relanzamiento del proyecto Leyendo por Placer, aprendo a leer y escribir. Estaremos en contacto con la maestra Tania Pachacama, especialista de nivel primaria de la UGEL de Abancay. Y también sobre la reinserción escolar con la especialista Miriam Pineda. Más adelante, señores, nos vamos a las noticias. En la Escuela del Aire, Guayra Wasipi Yachay Wasinchis. A continuación, el acontecer educativo en Edu Noticias. Noticias. En la Escuela del Aire, Guayra Wasipi Yachay Wasinchis, noticias educativas y culturales, señores. Este es un programa que se caracteriza por eso. Noticias educativas, interculturales, de nuestra identidad, señores. Concluyó el proceso de evaluación de dominio oral de la lengua originaria quechua. La UGEL de Abancay ha desplegado más de 30 evaluadores, equipo de apoyo y de logística durante los días 13, 14 y 15 de junio para desarrollar con éxito el proceso de evaluación de dominio oral quechua. Se han inscrito más de 1.400 docentes nombrados y en proceso de nombramiento, de los cuales solo el 90% se han presentado a la evaluación programada. Los que obtienen el nivel básico en esta evaluación oral pasarán a la prueba escrita que se realizará
el próximo 24 de agosto del presente año. Se realizó el relanzamiento del proyecto Leyendo por Placer, Aprendo a Leer y Escribir, con presencia de directores y docentes de primero a sexto grado de instituciones educativas, unidocentes, multigrado y polidocentes del ámbito de la UGEL de Abancay. El viernes pasado, 14 de junio, en el auditorio del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, se realizó el relanzamiento del proyecto Leyendo por Placer, Aprendo a Leer y Escribir, impulsado por los especialistas de nivel primaria de la UGEL de Abancay. El mencionado proyecto se viene ejecutando desde el 2022, justo en el retorno a la presencialidad, luego de haber vivido la pandemia de la COVID-19, que nos dejó secuelas emocionales y brechas grandes en el proceso de adquisición de la lectoescritura en nuestros niños y niñas. Más informaciones, atención. Continúa la Feria de Talentos, organizado por las especialistas del nivel inicial de la UGEL de Abancay. Como todos los sábados, en espacios libres, abiertos y acogedores, se viene desarrollando durante el año la Feria de Talentos, dirigido principalmente para los niños y niñas de la ciudad de Abancay. El sábado pasado 15 de junio, en horas de la tarde, se desarrolló dicha actividad en el Parque Micaela Bastidas, generando espacios pedagógicos de dibujo y pintura, baile, psicomotricidad, lectura de cuentos, juegos tradicionales, juegos tranquilos y de construcción. La Feria de Talentos lleva por lema: juego, me divierto y aprendo en los parques de mi comunidad, por lo que los especialistas de nivel inicial de la UGEL Abancay invita a las familias a participar de estas ferias de talentos que se desarrolla cada sábado en diferentes sectores de la ciudad de Abancay. Más informaciones, atención. Fundación Ser Maestro y la UGEL de Abancay muy pronto firmarán un convenio para desarrollar talleres de formación de docentes en proyectos de innovación educativa y buenas prácticas pedagógicas. Estuvo presente en la UGEL Abancay el maestro Jaime Montes, representante de Fundación Ser Maestro, en la reunión de coordinación con el jefe de AGP, Javier Chiglia, la directora de la UGEL, Betty Pozo, y especialistas de primaria. Los primeros talleres de formación comenzarán la primera semana de julio. Para ello, los especialistas harán llegar las convocatorias a los docentes para que se inscriban y participen en el proceso de formación a través de un diplomado. ¡Ah, qué bueno! El objetivo de este proceso formativo de los docentes en proyectos de innovación educativa y buenas prácticas es llegar a conformar en el presente año la red de innovadores de la UGEL Abancay, manifestaron los especialistas. Volvemos, señores, con lo anunciado. Una pausa. Aquí chato y arico son tumpachantas. Samachay gunanjispa. Vale la pena respirar profundo, bajar corriendo una vieja colina, abrir un libro y descubrir un mundo, y que tus sueños se hagan golondrina. Il tempo passa e poi va, non rimanere degli anni in attesa, vivi la vita come una sorpresa. Vale, vale, vale la pena. Vale, 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 vale la pena. Abbiamo dei sogni sopra una stella cadente,
se quiebren copas, si haces de tu camino una gran fiesta. Vale la pena porque todo pasa y lo que queda se quedará. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchi. Escuela del Aire, educando en la diversidad. Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis, la Escuela del Aire, educando en la diversidad. Señoras y señores, como hemos anunciado, ya estamos en contacto telefónico con el maestro Carlos Martínez. Ha estado de visita hace poquito, nada más, este viernes, ¿no? Ha estado con nosotros aquí en Abancaicito, compartiendo un espacio pedagógico, cultural también podemos decir, con los maestros de Abancay del nivel primaria, en este relanzamiento del proyecto Leyendo por Placer, Aprendo a Leer y Escribir. Maestro Carlos Imainayan Alillancho, ¿cómo está usted? Tu saludo a nuestros oyentes, sobre todo a los maestros y maestras que masivamente nos escuchan aquí y a nivel regional. Tu saludo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, saludarte, Juan, y agradecerte por este espacio. En primer término, saludar en este día tan especial a los padres de todo el mundo, a los padres de Apurímac, a los padres que en este día tengan ese reconocimiento y también puedan disfrutar de momentos tan felices al lado de sus familiares. Asimismo también a los papás pues que nos han dejado, sobre todo después de esta tragedia que hemos vivido a nivel del mundo, que ha sido esta pandemia del coronavirus. Saludar también y muy agradecido también a la directora de la UGEL de Abancay, al área pedagógica, así como también a los especialistas del nivel primario, que el día viernes hemos tenido una bonita reunión, un bonito relanzamiento de este programa que ambiciosamente han podido impulsar desde el año 2022 y que están este año haciendo su relanzamiento, este programa de Leyendo por Placer. Agradecido por esta invitación y por poder permitirnos llegar a todo Apurímac, a todo el Perú y a todo el mundo con este grupo editorial Calipa. Calipa, un grupo editorial que está trabajando a nivel del sur, a nivel del Ande peruano, y también está trabajando a nivel de toda Latinoamérica, impulsando este proyecto, revalorando lo que contiene el mundo andino, lo que contiene nuestra trascendencia ancestral de poder ser nosotros herederos de una raza milenaria de más de 500 años que nosotros estamos viviendo justamente con este proceso de colonización, no solamente a nivel de países de otros mundos, sino también a nivel de esa colonización emocional, de esa colonización mental. Sí, maestro, de verdad, comentarte, ha habido expresiones, comentarios positivas con tu presencia en esta reunión, en este taller, en esta socialización respecto a este tema, ¿no? Es un tema quizás no tan nuevo, pero sí lo estás poniendo en actualidad, en debate, ¿no? En reflexión, en espacios de reflexión, como lo que viene a ser la descolonización de la lectura. Un poco sorprende esa frase, ¿no? La descolonización emocional, y mata Chairi, ¿no? Desde el arranque uno se pregunta. Así que, maestro, coméntanos, a ver, al respecto de este tema, un poco para que también nuestra población, los maestros que no han tenido la oportunidad de estar en este taller, ¿no? Organizado, ya lo has dicho, por la UGEL a través de los especialistas de educación primaria, sobre la descolonización de la lectura y la descolonización emocional. Maestro, te escuchamos. Sí, al respecto, Iván, quisiera yo compartir que el proyecto justamente que hemos emprendido nosotros de manera trascendental, hemos querido sentar algunas bases filosóficas, algunas bases psicológicas de sobremanera, porque estamos viviendo en momentos que luego de esta pandemia que hemos sufrido, estamos viviendo todos un desequilibrio emocional. Estamos viviendo nosotros momentos donde la tensión emocional por momentos puede bajar, pero por momentos puede subir. Y eso lo estamos viviendo tanto en el hogar,
en la escuela y en la misma sociedad. Creemos que no va a ser fácil superar toda esa desgracia, esa tragedia que hemos vivido, porque hemos perdido a muchos familiares, hemos perdido a muchos amigos, hemos perdido a personas muy cercanas, y eso ha trastocado todo nuestro quehacer diario, nuestra vida cotidiana. Es por eso que nosotros, siguiéndonos a esos paradigmas, a esas bases, que los nuevos estudios están pudiendo ya demostrarnos, que no se aprende si no se emociona. El hombre es eminentemente un ser emotivo, un ser que necesita de esas emociones, necesita vivir esos momentos para poder ya sea disfrutar, o ya sea también para sentir ese dolor, o también para sentir de repente un susto, para poder asumir una tragedia, para poder asumir una satisfacción, no personal, colectiva. La emoción está presente en cada momento del ser humano. Y los estudios actuales de la neurociencia, de la neuroeducación, lo están demostrando. No podemos aprender sin emocionarnos. Y la emoción es inherente al ser humano. Por eso es que nosotros hemos planteado como un sustento psicológico, filosófico, descolonizarnos emocionalmente. ¿Qué supone la descolonización emocional? Supone que nosotros estamos viviendo en cada momento maltratos, abusos, una efectiva esclavitud. Esa colonización que antes se daba, donde se realizaba con armamentos, con invasión de personas, ahora se está dando a nivel mental, a nivel emocional. Nos están enviando países poderosos, y hay que decirlo, países que solamente están pensando en ambiciones económicas, en ambiciones comerciales, en ambiciones de seguir manteniendo ese poder ante todo el mundo, están enviando otras formas de colonizarnos emocionalmente y nos están sometiendo en muchos casos a maltratos, a abusos. Esto está demostrado en las instituciones educativas también, con la conducta y el comportamiento desde los niños, desde los docentes. El día viernes comentábamos con los docentes y poníamos algunos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, el hecho de que un maestro, una maestra vaya con una determinada ropa, ¿no?, una determinada indumentaria, y se someta al juzgamiento del resto de los colegas, que su zapato no da con su vestido, que su abrigo no da con sus zapatos. Esas cosas, ese tipo de comentarios hace que los docentes se sientan maltratados, se sientan avergonzados, no se sientan en muchos casos se sientan pues invadidos en su yo, en su privacidad, que es muy necesario. A nivel de niños, por ejemplo, hablábamos y decíamos los ejemplos que se daba cuando un niño, una niña dice: no te juntes con ella, no le hables a ella, no le prestes esto a ella. O sea, esa influencia que ejercemos ante la otra persona, ante el otro ser, es un modo de colonización emocional. ¿Y cómo se siente la persona colonizada? ¿Cómo se siente la persona influenciada ante esto? Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros con nuestros niños, con nuestras niñas, desde la primera infancia, desde la niñez y mucho más en la adolescencia, porque en la adolescencia, por ejemplo, ese tipo de comentarios e influencias hace que se llegue a desgracias, como es una depresión excesiva, en muchos casos a momentos trágicos que pueden ser hasta un suicidio, ¿no? Hasta quitarse la vida. Entonces hablábamos nosotros y comentábamos que necesitamos nosotros trabajar el tema de la resiliencia, ese superar, ese momento que hemos tenido de repente adverso en la vida. Nosotros tenemos que tratar de salir de ese momento, impulsar nuevos proyectos, dejar de lado esos momentos trágicos y buscar pues justamente la superación, ¿no? Entonces, trabajar el tema de la equidad, el tema de la inclusión, la empatía que nos está faltando, de ponernos en el lugar del otro. Maestro Carlos. Nosotros tenemos que trabajar. Maestro Carlos, decías, ¿no?, de que la influencia, por ejemplo, de los dibujos animados en nuestros niños, ¿no? Como por ejemplo Pikachu de Japón, Mickey Mouse de Estados Unidos, el Peppa Pig creo que es de Reino Unido, ¿no es cierto? El Masha y el oso de Rusia, Kung Fu Panda de China. Es la esencia, esta frase, mira, es fuerte lo que has dicho, maestro. Es la esencia de la colonización emocional desde la práctica
práctica, desde que nacen los niños e incluso mucho más antes. Y ha invadido, dijiste, hasta nuestra vida privada. Por ejemplo, Mickey Mouse aparece en nuestro cubrecama, decías, ¿no? Y sacaba alguna sonrisa de los maestros. Eso es. Maestro. Sí, justamente como decíamos, ya las formas de invasión, las formas de entrar ya en la vida, inclusive en la vida personal, en la vida privada del ser humano, y influenciar en esa vida, estamos siendo nosotros atacados. O sea, tenemos que nosotros como país, no lo voy a decir primermundistas, porque eso también es forma de colonizarnos, claro, hacernos sentir mínimos, hacernos sentir que no tenemos trascendencia, que no tenemos historia. La forma nosotros de salir de toda esta invasión emocional, colonizadora, es justamente sentirnos fortalecidos, que venimos de una raza milenaria, venimos que en el mundo andino, antes de que puedan llegar las personas a poder invadirnos, nosotros teníamos todo el avance de la ciencia. Claro. ¿Qué podemos hablar de nuestra arquitectura, de medicina, de astrología, astronomía? ¿Qué nos pueden demostrar nosotros que nosotros éramos ignorantes? Como hasta hoy nos están haciendo sentir, como hasta hoy con estas pruebas famosas internacionales nos hacen sentir que somos nosotros una especie de retrasados mentales. Yo creo que es momento, y esto lo hemos conversado el día viernes, es momento de sentirnos primero con una identidad ancestral. Es la forma de salir de esta colonización, sintiéndonos nosotros como seres humanos de este mundo andino, de este mundo, porque hay que sentirlos de este mundo andino, porque nosotros vivimos en las entrañas de los Andes. Claro. Y no solo nosotros, sino también está Argentina, está Chile, está Bolivia, está Venezuela, Colombia, Ecuador, estos países que están avanzando en ese proceso descolonizador, porque están dándole valor, le están dando realmente una prioridad a lo que es su identidad ancestral. Entonces, no quiero decir con esto, por favor, lo aclaro, que vamos a entrar a un chauvinismo, a cerrarnos al mundo. No, tenemos que recibir a su Pikachu, sí, tenemos que recibirlo, pero tenemos que esperarle con otra propuesta nuestra, con otro personaje nuestro. Mickey Mouse que esté aquí, que se divierta con nosotros, Peppa Pig que camine con nosotros, el oso Masha que esté aquí. Entonces nosotros no podemos cerrarnos al mundo. El mundo está abierto para todos. Nos sentimos terrícolas, nos sentimos nosotros seres de este planeta. Entonces tenemos que buscar lo que se llama la interculturalidad, respeto también por lo que nosotros proponemos. Y es ahí donde aparece Calipa, el osito andino. Aparece Calipa aparece como una propuesta justamente de identidad, para recibir nosotros también a todo lo que el mundo exterior nos presenta, nosotros recibirle con este personaje que es Calipa, el osito andino, que va a demostrar habilidades alimentarias, habilidades de salud, habilidades, por ejemplo, le decíamos, este osito es un osito que no hiberna. Es un osito, a diferencia de los otros osos, es un osito que permanentemente está en actividad, es un osito caminante, es un osito vegetariano. O sea, todas las habilidades saludables y habilidades de la vida lo tiene este osito, y creemos que es el animalito que tiene que identificar al Ande, que tiene que identificar a este mundo latinoamericano. Los otros países están haciendo bastante por valorar a esta especie que es una especie en peligro de extinción. Lamentablemente tenemos que decirlo, que nuestro Estado peruano no está haciendo lo que debe hacer para poder darle también su lugar a este animalito que está en peligro de extinción. Yo les decía que no es suficiente ponerle una moneda de un sol. Claro. No es suficiente. Eso es lo que mencionaba. Sino que tenemos que hacer algo más desde los niños, desde la escuela, ¿no? Y también desde el propio hogar, ¿no? Así es, maestro. Y hablando del oso andino, Ucumari, le conocemos con nombres, diversos nombres, Ucumari, Ucuco. Y comentabas también, y eso es bueno que también lo compartas con nuestros oyentes, decías, ¿no?
¿cómo es que a nuestro osito andino, ¿no es cierto?, tan querido por nuestros ancestros, luego que llegaron, ¿no es cierto?, nuestros visitantes, nuestros invasores, o podemos decir nuestros conquistadores de Europa, han hecho que denigren a nuestro osito, ¿no es cierto?, presentándolo como raptador de mujeres, en fin, denigrando, ¿no es cierto? Y eso tenía también un propósito de hacernos apartar, hacernos renegar, hacernos sentir mal con nuestra propia cultura. ¿Cómo es que influye tan poderosamente en nuestra mente y en nuestro corazón estos mensajes a través de esa literatura que es amplia realmente, que se difunde en nuestro país y en otros países, maestro Carlos? Sí, lo has dicho muy preciso, profesor Wilman. Creo que lo has dado, como se dice, en el clavo, precisamente de cómo es que estas influencias negativas que nos han traído están siendo asumidas, absorbidas, y han sido también desde más de 500 años se está viviendo este proceso justamente, ¿no? Y lo has aclarado. Nosotros nos sentimos de repente un poco tristes al inicio cuando hemos hecho la investigación bibliográfica y nos hemos dado con la ingrata sorpresa que desde Argentina y pasando por todos los países hasta el Ecuador, la literatura, sobre todo infantil, que se manejaba sobre esta especie, era una literatura realmente desagradable, desastrosa, era una literatura que toda la verdad lo tenían manipulada, toda la verdad era manejada, con el propósito justamente, como dices, de alejarnos, de apartarnos, de hacernos sentir inferior, y que también estos animales que en el mundo andino nos daba fuerza, nos daba sabiduría, era inclusive el emisario entre el Anampacha y el Ucupacha y el Caipacha, o sea, animales sagrados que nos ayudaban a la vitalidad, a mejorar en nuestra productividad, en nuestra convivencia. Han hecho pues realmente, ellos han venido con un propósito, y el propósito no solamente ha sido un propósito económico de nuestras riquezas, también ha habido un propósito también a nivel del pensamiento, a nivel del sometimiento, podemos decirlo, de un sometimiento intelectual, a nivel de un sometimiento que nos ha hecho sentir realmente como seres inferiores, ¿no? O sea, lo tenemos que decir claramente, ¿por qué podemos esconder las verdades? Entonces, en la investigación, por ejemplo, literaria, hemos encontrado, por ejemplo, que Venezuela hace poco está demostrando con literatura real, con investigación bibliográfica, que justamente no era pues el osito que robaba a las mujeres, lo llevaba a la cueva, en la cueva los violaba, sacaba hijos mitad hombre, mitad monstruos, y que tantas historias desagradables, ¿no?, que han hecho sentirnos apartados de este animal. Ahorita la investigación, y podemos conocer también todo el estudio sobre este oso andino, sabemos que es un animal dócil, es un animal que lo consideran el guardián de los bosques, un animal que camina, porque este animal, como les decíamos el día viernes, es un animalito que lleva las semillitas, lleva las semillas, esparce por los campos, cuida esos bosques, es polinizador por naturaleza. Es caminante, es un animal que lamentablemente hemos encontrado todavía siguiendo esas tradiciones antiguas influenciadas negativamente, que están queriendo exterminarlos para utilizar sus garras en rituales, ¿no?, de chamanería, o también utilizar su grasa. Pues sí sabemos que tienen propiedades curativas, y sabemos que nuestros animales tienen propiedades curativas, nuestras plantas tienen propiedades curativas, es la riqueza que nosotros tenemos, pero no es motivo para buscar su exterminio. Perú es uno de los países que tiene la población más grande de los osos andinos, entonces es menester de nosotros, es tarea del Estado, tarea de cada uno de nosotros, conservar y preservar esta especie. Fue lamentable que hace 2 años han quemado una de sus hábitats en Pacobamba, en Andahuaylas, el bosque de Chinchay.
No, ahorita tenemos, por ejemplo, en la zona de Huanipaca, en la zona de Cachora, están yendo hacia Chojequirao, se aparece, su avistamiento ha habido en las famosas ruinas de Machu Picchu, y vemos que no ataca, no es un animal tal como se le ha descrito en la literatura. Entonces, es momento y es oportunidad, y agradezco realmente este espacio que nos brinda para poder despertar y poder de repente darle otra mirada a esta especie. Lo hemos querido hacer, lo estamos haciendo desde Calipa, porque ya nosotros hemos lanzado y lo hemos podido manifestar el día viernes una publicación de un cuento infantil sobre el Ucumari de Sotomayor. En este cuento ya nosotros describimos la otra fase de este animalito, qué es lo que está viviendo, dónde habita, qué come, qué hace, y espero que también sea el agrado de los maestros y maestras de Abancay también, que muy gustoso lo han recibido. Así es, maestro. Y qué bueno que vuestras publicaciones, vuestras producciones literarias tengan una base filosófica, psicológica, sobre todo filosófica, basado en nuestra cultura, en nuestra cosmovisión. Tienen que los niños empoderarse, conocer lo que es nuestra cosmovisión, nuestra filosofía, las familias igual. Entonces, en ese sentido, maestro, coméntanos un poco sobre vuestras producciones, cómo estamos, a dónde estamos llegando. ¿Cómo se pueden contactar los maestros, tal vez las organizaciones sociales, también culturales, que quieren seguir promoviendo la cultura en nuestro pueblo, maestro Carlos? Sí, muy agradecido, siempre voy a estar con ese agradecimiento de corazón, nosotros de parte del equipo de Calipa Perú, para poder compartir estos espacios. Compartir es una palabra muy bonita. El compartir significa no solamente dar, sino también recibir. Así es. Ese término lo estamos manejando porque de repente en muchos espacios solo se pensaba el compartir en el momento del refrigerio y de recibir un alimento, de repente disfrutar de una bebida o algo. No, el compartir pedagógico también significa justamente estos espacios. Yo por ahí es mis agradecimientos. Comentarles que tenemos, por ejemplo, el cuento de Calipa de Colores. Calipa de Colores ya es un cuento que está escrito en verso y tiene rima. Ya podemos encontrar en su contenido una musicalización en la lectura. El día viernes practicábamos y decíamos que no solamente podemos leer como una lectura natural, sino también nosotros podemos didácticamente con nuestros estudiantes, para hacerles gustar, podemos darle un ritmo, podemos darle una melodía, podemos darle ya su tonalidad adecuada, de tal modo que ellos puedan disfrutar de esta lectura. Calipa de Colores, más allá de toda esta característica, está escrito para poder trabajar las emociones. Hemos buscado, y es uno de los primeros cuentos andinos, uno de los cuentos que nace de estas entrañas de los Andes, que trabaja las emociones a través de un personaje nuestro, de un personaje apurimeño, de un personaje abanquino, andahuaylino, de un personaje andino, ¿no?, que trabaja sus emociones. Entonces, este osito está demostrando en cada evento, en cada episodio de su aventura, va demostrando cómo es la vida. La vida tiene momentos de dolor, tiene momentos donde nos asustamos, donde nos sorprendemos, tiene momentos también de tranquilizarnos, y momentos de alegría, de baile, momentos de sorpresa, de incertidumbre. La vida es variada para el ser humano. No podemos decir que exista un ser humano que todo el tiempo está alegre, que todo el tiempo está triste o que todo el tiempo está asustado. Los seres humanos tenemos por naturaleza vivimos todas esas emociones. Ahí este cuento justamente nos ayuda a trabajar con los niños y con las niñas el control emocional. Si bien es cierto, vivimos estos momentos, pero ¿cómo controlamos nuestras emociones? Y la mejor técnica, que los estudios lo demuestran, es la respiración. La respiración es fundamental para el control de emociones. Ese momento de detenerte, hacer tu práctica respiratoria y
eso va a hacer que nuevamente te fortalezcas, nuevamente todas tus neuronas puedan funcionar adecuadamente. Claro. y no llegar de repente a impulsos que pueden suscitarse en otro tipo de repente de conductas negativas, ¿no? Entonces, en el cuento dice que llega un momento después de pasar todo esto, Calipa, va a llegar a respirar. Respira y recién disfruta también de sus momentos de alegría. Ajá. Va a volver a su casa, ¿no? Porque luego como que nosotros lo ilustramos también de que cada emoción nos demuestra un color. Y las personas nos dicen, uy, está rojo. Ajá. Y muchas veces uno se pone rojo porque está avergonzado, pero también se pone rojo porque está colérico. Ajá, también, sí. En nuestra emoción vamos mostrando, ¿no? De repente vamos manifestando nosotros estos cambios de conducta a través de nuestros colores. Cuando digo, está asustado. Cuando está asustado, uy, se puso blanco. Ajá. Está asustado, ¿no? Entonces el osito aquí se está poniendo de colores, por ahí que lo llamamos Calipa de colores. Qué bueno. Pero también nosotros lo ponemos los colores para mostrar la diversidad cultural, Ajá. la diversidad de este mundo andino. Nosotros antes de que lleguen, por ejemplo, nuestros visitantes, nuestros invasores, antes de que lleguen, éramos culturas diversas. Claro. Y ha sido demostrado, y los estudios, la literatura nos demuestra que, por ejemplo, en el sometimiento que hacían los incas, llegaban a los pueblos y hacían unos tratos para poder respetar su cultura, para que ellos sigan practicando, ¿no? Y puedan seguir asumiendo sus patrones culturales. Es lo que hacían los incas, sí, ¿no? En sus conquistas. No era que lo arrasaban y lo desechaban con todo, sino no habría restos de todas esas culturas. En Chile, los mapuches, así, en diferentes lugares, se ha respetado, se ha llegado a ese trato y ha habido una diversidad cultural, ¿no? En todo Latinoamérica. Así es. Igual en estos momentos es necesario nosotros tener ese respeto por esa diversidad cultural. Por ahí también que nosotros lo ponemos los colores, porque la última frase del cuento, la última frase que resume todo este cuento, hace inspiración a José María Arguedas. Le hace la inspiración a José María Arguedas, que es uno de nuestros representantes, ¿no? Que ha podido manifestar y ha podido demostrarnos esa riqueza cultural. Entonces, cuando José María Arguedas en su frase expresa ese mundo diverso a través de una comparación con la quinoa de 100 colores, es lo que nosotros al finalizar el cuento podemos nosotros manifestarnos, y le voy a dar lectura de la última parte. Vamos a escuchar. A ver, atentos, maestros. Vamos a escuchar. Cuida el planeta, a pesar de la escopeta. Espera que no le ignore por la quinoa de 100 colores, ¿no? Es un mensaje profundo que le da, sí. Porque a pesar de que es una especie de extinción, está perseguido, está siendo sometido esta especie, ya sea por rifles, por escopeta, o también, ¿no? Hace poco en Chalhuahuacho lo han agarrado y de manera abusiva lo han podido ahorcar. Entonces, a pesar de la escopeta, dice, cuida el planeta, porque él está en su naturaleza para cuidar el planeta. Y nos da un mensaje que nosotros tenemos que también apoyar en este cuidado. Entonces, espera que no lo ignores por la quinoa de 100 colores. Arguedas lo ha manifestado y lo ha resaltado bien, esa diversidad cultural que vivimos. Y acá también hago mención a un aspecto que nos han hecho notar también en los diferentes eventos. Nos dice, uy, Calipa ya está de colorcitos, porque sabemos, por ejemplo, que los colores del Tahuantinsuyo eran estos 7 colores hermosos que representan nuestro arcoíris. Entonces, pero también hay grupos también de género que tienen esta diversidad de colores y lo manifiestan. También nosotros tenemos que ponernos en esa integridad. O sea, nosotros no podemos ser unas personas que podamos marginar, porque nosotros vivimos en un solo planeta, en un mundo globalizado, y tenemos que saber respetar también estas opciones
que pueda tener las personas y que lo están demostrando en la actualidad que merecen respeto, ¿no? Entonces todo eso representa los colores y calipa de colores, un cuento hermoso que pedimos pues que en cada hogar, cada padre, cada madre familia puedan compartir con sus hijos, dialogar. ¿Por qué los colores? Porque entonces este cuento también está acompañado por rompecabezas que les ayuda también a poder conversar, poder dialogar entre la familia, ¿no? Tiene un juego de emociones también que puede hacer. Otra de las publicaciones que hemos sacado, ya no solamente entrando con calipa, el osito andino, sino también ya estamos entrando a otras especies. Especies también que nos dan lecciones de vida. Especies como el saltamonte hoja, el palito viviente, que el día viernes lo hemos podido brevemente comentar a los docentes, a los directores ahí en Abancay, y que les ha gustado mucho. Es esta especie que nos va a demostrar cómo es la ayuda mutua en el mundo andino, cómo es también trabajar el bullying, porque el bullying está presente y no podemos nosotros ignorarlo, ¿no? Cuando vemos a un niño utilizando lentes, no utilizando de repente otras prótesis necesarios para su salud, ¿cuál debe ser la respuesta de los otros niños? Entonces, eso se trabaja y está siendo trabajado también este cuento de el saltamonte hoja y el insecto palito. Y también, maestro Carlos, también me parece que ha salido una publicación reciente, actual, ¿no? Para ya grados superiores de quinto, cuarto, quinto y sexto grado. Hiciste una referencia del pequeño Yanavico. Coméntanos, a ver. Sí, hermoso. Sí. Este cuento actual, muy actual. Este cuento es muy, la problemática actual está afrontando con este cuento de manera literaria. ¿No? Está trabajando, la autoría lo comparto con Anaika Roca Fierro. Ella es una profesional egresada de la Católica de Lima, la Universidad de Educación Inicial. Con Anaika compartimos la autoría de este cuento del pequeño Yanavico. El pequeño Yanavico, ya mediante un relato muy interesante para los niños, muy acogedor, las palabras también adecuadas, los colores de las ilustraciones adecuadas, está trabajando o está siendo ilustrado y ha sido producido para atacar esta problemática que es la contaminación ambiental. Estamos viviendo en todo lugar. Yo en Abancay, de verdad, me quedé muy alegre al poder ver su río Mariño. El río Mariño, que hace algunos años atrás, y Wilma, no me dejarás mentir, algunos años atrás estaba muy descuidado, estaba lleno de basural, lleno de desechos tóxicos y todo esto, pero me alegra bastante que ahora que hace poco he visitado y he podido ver, ya mejoró bastante. Esperamos de que se cuide, de que se tenga así este río Mariño, que tanta historia, tanta tradición tiene. Pero en muchos lugares ya están siendo los ríos muy afectados. El río Chumbao de la provincia de Andahuaylas, por ejemplo, está pasando por esas grandes dificultades. Y así en muchos lugares estuvimos en Paucartamo también disfrutando, ahí lo están cuidando también sus ríos. Bueno, ese trabajo de cuidado del medio ambiente es trabajo de toda la sociedad, no solamente de la escuela, no solamente del hogar, es también del propio Estado y de las propias instituciones. Es un trabajo realmente de toda la sociedad, ¿no? Entonces, creo que el río, muchos literatos y muchos especialistas, expertos lo han dicho, ¿no? Es como la ventana de una casa. Así es. El río va a significar justamente ese lugar donde va a demostrar cómo es la sociedad, va a demostrar cómo es las habilidades saludables que tiene esa sociedad. Esto a veces no nos damos cuenta y tenemos realmente descuidado este espacio. Mira que es lamentable ver en algunos lugares, en algunos pueblos que hemos visitado, hemos viajado,
es como tener dentro de tu casa un desagüe pasando ahí por la sala, por la cocina. O sea, es lamentable. Entonces, los olores que puedan... Entonces, con este cuento, nosotros queremos entrar justamente a la reflexión. Y no solo que quede en reflexión, sino queremos entrar también a la acción. Así es. Estamos simbolizándole al pequeño Yanavicu esta avecita migratoria que justamente ahora esta temporada nos está visitando. Él llega desde los Andes, llega su paso por lugares muy bonitos, por lagunas, por lagos, y que llega a un río donde va a encontrar que justamente esta problemática. Pero se pone muy triste esta avecita, se pone muy triste. ¿Por qué? Y hasta los ojos, que son rojitos los ojos de la avecita del Yanavicu, pero se vuelven más rojitos porque recuerda a su abuelito. Recuerda a su abuelito que le contaba historias, que le decía que vas a llegar a un río hermoso donde te vas a dar tus chapuzones, pero cuando llega pues a este río tan desastroso, y por ahí se pone triste, pero se arma de valor el Yanavicu y conversa con sus padres para decirle, quiero quedarme. Y sus padres le niegan y le dicen, no, tú eres un ave migratoria, tú tienes que llegar a la costa, tú tienes que llegar al lugar donde es nuestro propósito, nuestro objetivo. Pero él insiste y le dice, quiero quedarme. Ante la negativa de sus padres, recibe el consejo de un ave sabia, ¿no? En este caso, el búho es un ave de la sabiduría. Así es. Recibe este consejo y le dice, pues, tú quieres quedarte, no lo vas a poder hacer solo, este propósito de salvar el río. Tienes que convencer a toda la bandada. Y le da un consejo de que vaya a tomar en un manante unas agüitas encantadas. Estas agüitas que en muchos pueblos tenemos, en muchas ciudades tenemos, estos manantes donde tienen su propia tradición. Entonces le pide que vaya a tomar esa agüita, y al tomar esa agüita van a sentir pues el querer quedarse en esa tierra. Hace caso el Yanavicu, toma las agüitas de este manante encantado, y todos sienten ese querer quedarse y también esa decisión de salvar el río, y por el cual este ave también va a agradecerle el pequeño Yanavicu va a agradecerle al búho. Ya no le encuentra, porque el búho es un simbolismo de lo que es nuestra conciencia. Nosotros queremos, en el análisis, el búho significa nuestra conciencia. ¿Qué nos llama nuestra conciencia? Nuestra conciencia nos dice, si es tu propósito de hacer algo, ¿cómo es que tú vas a lograr ese propósito? Entonces todo es figurado, ¿no? Las aguas encantadas son figurados para darnos a entender que tiene que haber un valor, que tiene que haber una motivación, que tiene que haber un impulso. Entonces, todas estas figuraciones, por ejemplo, del búho que desaparece entre las nubes, es justamente ese aspecto de tu conciencia. La conciencia está en uno. El avecita también está representado por esos niños, por esa nueva generación, esos niñitos del jardín, esos niñitos de la primera infancia, esos niñitos que puedan crecer con esa conciencia de cuidar este ambiente. Si nosotros como adultos lo hemos descuidado, y tenemos que asumirlo, que nuestra generación hemos descuidado muchos aspectos, que sea esta nueva generación que venga justamente con esa nueva educación de cuidar su ambiente, de cuidar su naturaleza, de cuidar sus niños, sus plantas. Entonces, tiene todo un mensaje para poder trabajar y para poder reflexionar, tanto por los niños menores también como por los niños de cuarto ciclo, de quinto ciclo, ¿no? Entonces, es un cuentito que nosotros le sugerimos. Ahorita recién está salido, tiene pocos días, y que queremos nosotros entregarle con mucho cariño de parte de la editorial Calipa. Queremos entregarle a los padres de familia, a los niños y a las niñas del mundo, para que puedan disfrutarlo. Muy bien, maestro Carlos. A ver, nos tienes que decir tu teléfono, porque seguro están atentos los papás, los maestros, para que se puedan contactar contigo. Sí, nuestro teléfono de contacto está en el cuentito también. Ahí lo tenemos. El celular es el 983
980846. Repito, 983-980846. Con mucho gusto les vamos a atender no solamente los cuentos, los rompecabezas, los libros sensoriales, los sellos didácticos, los polos, los gorros, las estatuillas, las alcancías, los tabs, muchas producciones que estamos haciendo. Y fresquito también les anuncio que están saliendo 8 ositos, los 8 ositos de las emociones, que complementa al cuento de Calipa de Colores, los ositos que están demostrando cada uno las diferentes emociones que sentimos como seres humanos. Está también próximo y queremos poder entregarle con mucho cariño a toda nuestra población. Muy bien. Maestro Carlos, muy reconocidos el equipo de la Escuela del Aire, Guayrahuasipi, Yachaywasichis, de Radio Alegría, 104.1, frecuencia modulada, todos los domingos estamos. Este es el espacio donde ustedes también pueden tener la posibilidad de expresar como lo que hemos hablado ahora, las cosas con claridad. Y todo con el objetivo de siempre mejorar nuestra educación, ¿no? La calidad de nuestra educación. Y qué bueno que tengamos maestros como ustedes. Ustedes son un equipo, ¿no es cierto? Apurimeños que están llevando nuestra voz también a Apurímac. Y quiero terminar esta conversación con lo que has dicho, y realmente a mí, yo lo he anotado textualmente. Y lo voy a compartir. La llave para enfrentar a la colonización emocional es la identidad ancestral. Es decir, reconocer de dónde he venido, cuál es mi raíz cultural, incluso sin ser quechohablante, con tal que se identifique con sus abuelos, sus padres y su pueblo de dónde proviene. Solo así, encontrando su identidad, las personas serán felices. Eso es lo primero que tenemos que lograr para descolonizarnos emocionalmente. Muchas gracias, maestro. Tupananchis Camaña, a la próxima igual vamos a conversar sobre otros temas. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido de verdad por este bonito espacio que nos dan, y siempre impulsando que el primer científico de la educación es el maestro, es la maestra de aula, lo decíamos, la maestra y el maestro de aula, que con una esencia que tiene, que no va a poder ser tampoco superado por ninguna inteligencia artificial, por ningún mundo robótico, va a ser, porque ya inclusive en la pandemia ha sido demostrado la principal labor del maestro, de la maestra, que no ha podido ser superado por ningún medio virtual. Inclusive la presencia del maestro es fundamental. ¿Por qué? Porque el maestro tiene una esencia que ningún mundo informático, ningún mundo cibernético lo va a reemplazar. Es el amor. El amor es la esencia que tiene el maestro y la maestra, por el cual es fundamental su rol dentro de la sociedad. Todo lo que hace el maestro y la maestra lo hace por amor, y eso es lo que lo vuelve grande y lo vuelve trascendental. Feliz día a todos por este día especial, muy agradecido. Un abrazo de parte de Calipa, el osito andino, que va a estar también siempre presente a disposición de estos espacios que nos brindan. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, maestro. Calla, maestro. Tú, para España, pásalo bien hoy día. Feliz día también del padre para usted. Pásalo bonito. A Hachalatop, Sofiaro con qué? Juican Cachat. O al Pachalatop, Superachiconqui. Gracias, maestro. Tú, para Camaña. Hasta pronto. Vale la pena. Vale la pena. Guayrahuasipi, Yachaywasipi. Escuela del Aire, educando en la diversidad. Educando en la diversidad, señores, estamos en vuestro programa de todos los domingos. Guayrahuasipi y Yachaywasichis. También algunos me dicen, profe, ¿cómo has traducido así? Dicen, no. También puede ser en la escuela, en la radio, igual. Es que nosotros los comunicadores decimos pues al aire, por el aire, informamos, ¿no? Por eso decimos la Escuela del Aire, señores. Guayrahuasipi y Yachaywasichis, estamos con la maestra Tania Pachacama. Nos va a hacer un breve resumen
de lo que fue el relanzamiento, ¿no?, del proyecto Leyendo por Placer, Aprendo a Leer y Escribir, que se ha desarrollado el viernes pasado en nuestra localidad. Muy bien. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida a la Escuela del Aire. Tu saludo. Buenos días, Wilman, y a toda tu audiencia también mi saludo especial, siempre acogiendo nuestras novedades y siempre difundiendo las buenas acciones y los buenos emprendimientos que tenemos con mucha esfuerzo a través de la UGEL. En ese sentido, este fin de semana hemos nosotros lanzado el proyecto Leyendo por Placer, Aprendo a Leer y Escribir, que ya era un proyecto desde que iniciamos el 2022. Sin embargo, ahora estamos empezando un nuevo ciclo, pero ampliando nuestras formas de atención, ¿no? Así es, así es. Ahora se amplía hasta el 6º grado, ¿no? Porque el proyecto inició, de hecho, también ante ese reto que teníamos, porque volvíamos de 2 años de pandemia de la COVID y nos habían dejado, tú mismo lo has dicho, en la exposición ahí en esta reunión, nos ha dejado secuelas profundas, secuelas emocionales y brechas, sobre todo en el proceso de adquisición de la lectoescritura, ¿no es cierto? Serias dificultades en que los niños se enfrentaban para aprender a leer y a escribir, y por eso surge el proyecto de Leyendo por Placer, ¿no es cierto, maestra? Así es, Wilman. Ya de por sí, antes de la pandemia, teníamos una brecha enorme, sobre todo en el área rural, de la lectoescritura en su proceso de adquisición, es decir, no se adquiría a tiempo y lo arrastraban a los grados superiores. Esta brecha, que ya de por sí era grande, después de la pandemia, con todas las dificultades que presentó nuestra región y sobre todo el ámbito de nuestra UGEL, se amplió. Pues ya no eran los niños solo hasta el 2º grado con dificultades de lectoescritura, sino incluso, muchos casos, hasta el 6º grado. Así es. Entonces, esa fue la razón por la que nosotros iniciamos con los pocos recursos que teníamos, pues iniciamos y decidimos hacerlo con el 3er ciclo en el 2022. Así que hemos establecido el convenio con Fundación Nara, la UGEL, y hemos establecido un ciclo formativo a lo largo del 2022 que implicaba desarrollar y aprender algunas estrategias y aplicarlas sobre todo en cada una de las aulas de los maestros que estaban involucrados en este proceso. Convocamos a todos los maestros de 1er y 2º grado, y de todos ellos nos quedamos con el grupo principal de 1er grado en el área urbana y 3er ciclo en el área rural, en las escuelas multigrado. Eso nos permitió certificar en todo este proceso a 76 docentes de los 220 convocados, ¿no? Entonces ellos aprendieron, renovaron, complementaron con sus estrategias esta nueva metodología, esta nueva forma de pensar para llegar a los niños en este proceso de adquisición de lecturas, sobre todo con placer, con alegría, con voluntad, para generar su autonomía tanto en la lectura como en la escritura. Entonces eso fue la satisfacción, fue todo un reto. Me encantó las formas de pensar de los maestros, cómo cambiaron su perspectiva, la paciencia que le tuvieron a los resultados de esta estrategia. Todo ello nos permitió alcanzar logros y sobre todo cambios en algunas prácticas pedagógicas o enriquecerlas también estas, ¿no? Eso es. Qué bueno, maestra, de verdad, Tania, ahí hay algunos resultados, pero que hay que seguir fortaleciendo. Y incluso también hay maestros que quieren seguir, por supuesto van a continuar en este proyecto, pero hay otros que han visto la experiencia de cerca y se preguntan y dicen, ¿no? ¿Y cómo yo si hago esto, estoy haciendo en el aula? ¿Cómo no puedo insertar también lo que están haciendo mis colegas? ¿No? Hay siempre esa reflexión de los maestros, ¿no es cierto, maestra? Sí,
Wilman, en realidad no hemos descubierto la pólvora con esta metodología. De hecho. ¿No? Simplemente lo que hemos hecho es coger varias de ellas que siempre las hemos hecho y hemos encaminado para que el trabajo en el aula sea realmente una oportunidad para aprender a hacer del error constructivo, hacer una oportunidad para aprender, y todo ello acompañado de una reflexión permanente de los procesos de aprendizaje, que es el fundamento de esta estrategia, ¿no? Por ello, nuestra decisión este año de poder no solo continuar con este proyecto, sino ampliarlo hasta 6º grado, porque nos basamos en el 3er ciclo para seguir fortaleciendo la lectoescritura, pero a partir del 4º y 5º ciclo para fortalecer el dominio y la interacción con el lenguaje escrito. Entonces, estos dos momentos de fortalecimiento, de desarrollo de capacidades, los estamos tomando también este año para poder impulsar nuestro proyecto vinculado o partiendo desde la lectura por placer. Así es. Por ello que tenemos solo 4 pasos importantes que tenemos que aplicar, ¿no? En este proyecto. El primero es generar condiciones en el aula, con nuestra biblioteca de aula, con los textos que les estamos facilitando desde el 2022 y los que están a través de la UGEL y también los que brinda el Ministerio de Educación. Es implementar este rincón y generar el espacio de la lectura por placer con condiciones adecuadas y espacios para que los niños propiamente puedan ejercer su reflexión. El otro paso es generar espacios de vivencia, tanto para la lectura por placer como para la escritura autónoma. Entonces, ella es generar también condiciones brindándoles algunos recursos, algunos textos, espacios, para que ellos puedan acercarse a leer, acercarse a escribir en estos espacios por propia voluntad y sobre todo con disfrute, encaminado, claro, por el docente, ya que él es el que los acompaña en el aula y hace que estos espacios sean placenteros, como lo vivido el viernes con el maestro Carlos. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que sea eso, ¿no? Aprender a leer por placer y no por obligación. Esa es nuestra finalidad. El tercer paso es sensibilizar a las familias, involucrarlos en el proyecto y también generar su rincón de lectura y escritura en casa, ¿no? Que ellos también puedan llevar y traer los textos que se les facilita o implementar con sus propios textos, pero sobre todo establecer este vínculo de padres a hijos o hermanos o abuelos con los hijos, pero que generen este espacio de lectura y de escritura en casa, ¿no? Un rinconcito muy privilegiado que en el primer proyecto nos permitió unir muchas familias, ¿no? Y finalmente establecer estrategias con cada uno de estos textos, después de leerlos, de gozarlos, de interactuar con ellos, poder explorar su sistema de escritura y su expresión a través de lo escrito, de todo lo que sienten a partir de estos textos, procurando que tanto en la escuela como en casa puedan ellos desarrollar procesos de reflexión y aprendizaje respecto a conocer y adquirir el sistema convencional de la lectoescritura y a ampliar y desarrollar sus conocimientos también respecto al lenguaje escrito en el uso mismo de sus usos sociales, ¿no? Como le llamamos, de la lengua, desarrollando sus habilidades comunicativas. Esos son los 4 aspectos fundamentales de este proyecto. Estamos ya iniciando, les vamos a brindar guías virtuales, orientaciones para cada uno de estos pasos. Vamos a implementar una plataforma similar a la que hicimos con Nara, para que podamos ahí compartir todas nuestras experiencias de lo que vamos aplicando y compartiendo también otras estrategias que puedan fortalecer el trabajo. Y si Dios quiere,
y estamos en ese camino. Ya conversamos con la directora, pues vamos a volver a certificar este curso también. Así es, ¿no? qué bueno. A todos los que se involucren y se animen a tomar este desafío, ¿no? Entonces, esa es la intención, el propósito de nosotros. Nosotros también como especialistas iremos visitando y acompañando a cada uno de nuestros maestros en este proceso, y con ello yo abrigo la esperanza de que tengamos un cierre exitoso este año con respecto a nuestro proyecto, y sobre todo haber ampliado nuestras metas de las que iniciamos el 2022, ¿no? Esa es la intención. Muy bien, Danita. Con este proyecto, y esperamos el apoyo de todos y el involucramiento de cada uno de nuestros maestros, ¿no? Excelente. A ver, vamos a recapitular. ¿Qué te parece? Nosotros somos maestros, ¿no? Hablamos con didáctica. ¿Sí o no? Claro. Primer paso para implementar el proyecto. Así, brevemente. A ver, primer paso. Primer paso, acondicionar los espacios para tener una biblioteca de aula. Biblioteca de aula en el aula, no es una biblioteca. En el aula. Con los libros que se les va a brindar. Con las condiciones que nos establece la norma. Con los libritos, con los cuentitos que vienen del ministerio y que también va a proveer la UGEL y el nivel de primaria, ¿no es cierto? Que están haciendo una compra. Y también tengo entendido que están produciendo también los especialistas, ¿no es cierto? Algunos cuentitos. Sí, este año, al igual que en el 2022, estamos entregando un bloque de libros que nos ha facilitado Calipa. Ajá. Estamos entregando para cada uno de los niños en el aula, en el tercer ciclo. Ya, biblioteca de aula, entonces. En el caso de la producción de los especialistas, está yendo hasta cuarto ciclo, que son un conjunto de historias que se han recopilado y que estamos plasmándolas justamente para este proyecto, y que se les está entregando en este mes a cada una de las instituciones, ¿no? Listo. Paso 2. Primero es biblioteca de aula. Segundo paso. Segundo paso es tener experiencias o vivencias placenteras de lectura y escritura. Ya. ¿No? De lectura, haciendo la lectura por placer, vivenciando, modulando nuestra voz en la narración, generando espacios mágicos de lectura. Ajá. Y a partir de estas interacciones también generar el placer por escribir en estos rincones en el momento que ellos quieran, y por ello le llamamos escritura autónoma. Listo. Espacios, generar espacios mágicos de interacción con el texto, ¿no es cierto? Con los cuentos. Así es. Listo, así resumiríamos. 3. Paso 3. 3 es sensibilizar a los padres de familia e implementar en cada una de nuestras familias, implementar el rincón de lectura. El rincón de lectura por placer, y el acompañamiento del papá, del hermanito, del abuelo, en un espacio determinado, corto, para disfrutar de esta lectura, ¿no? Qué bueno, las para familias. Ellos pueden llevar los textos de la escuela, retornarlos, pueden crear también, comprar ellos mismos, sí, implementar con lo que tengan en casa. Lo importante es acceder a una lectura placentera con acompañamiento de nuestras familias. De la familia. Involucramiento de la familia, ¿no es cierto? Implementando el rincón de lectura en la casa, en el hogar. Qué bueno, ¿no? Yo por ahí escuchaba a un maestro que decía, ¿no? Yo estoy buscando padrinos para mi rincón de lectura. Va a padrinar a un niño. Que seguro, ojalá que me regale un par de libros, porque estoy buscando. Dicen, los maestros son habilosos, ¿eh? Así es. Cuarto paso. Y el cuarto paso es vivir experiencias de aprendizaje en el aula, respecto a lo leído de estos textos, ¿no es cierto? Rescatando todo lo que los niños han aprendido a través de la interacción constante de estos textos, y llevarlos a un proceso de descubrimiento y reflexión, en el caso del tercer ciclo de la lectoescritura, y en el caso de cuarto y quinto ciclo para desarrollar sus habilidades en el lenguaje escrito, ¿no? Conocer el lenguaje escrito, explorarlos, aprender a ser escritores autónomos, ¿no? Muy bien, experiencias de aprendizaje, estrategias que los maestros van a aplicar, ¿no es cierto? Eso es el cuarto paso. Así es. Un quinto paso podemos aumentar, ¿no?
compartir sus experiencias exitosas, sus experiencias propias de los maestros, porque los maestros enriquecen una propuesta, ¿no es cierto? Claro que sí, Wilman. Es dentro de las actividades que está prevista en este proyecto a través de la UGEL, está primero el lanzamiento que hemos realizado el día viernes. Ajá. Y también vamos a tener algunos talleres de formación, vamos a tener una feria de lectura y escritura, y vamos a cerrar con un taller de reflexión de nuestra práctica pedagógica, donde vamos a compartir todos nuestros logros, todas estas buenas prácticas que se han logrado a través de este proyecto, y ojalá que puedan ser mucho más de los que hemos tenido en el primer ciclo, ¿no? Así es. Muy bien, Tarita. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu presencia en la Escuela del Aire. Así que ya está en camino el proyecto. Qué bueno que los maestros se involucren. Hay mucho interés. Nosotros, la práctica pedagógica en sí, como decía el maestro Carlos Ten, el quien está cara a cara, el quien está enfrentando esta realidad es el maestro, la maestra. A ellos hay que darle el valor, ¿no es cierto? El valor trascendental de cambio en la educación. El pilar fundamental del cambio de la educación es los maestros, son los maestros. A ellos tenemos que reconocer el trabajo enorme que hacen aula. Gracias, Tanita. Tu llamado a ellos, tu motivación, y hasta la próxima. Gracias, Wilman. Reiterar mi saludo a cada uno de los padres de familia, de tu audiencia, a los maestros y a todas aquellas personas que cumplen esa labor importante de ser padres. A ti también, Wilman, este día muy especial, y que Dios los bendiga y que siga siendo el pilar para poder seguir orientando a nuestros hijos y formándolos en el camino, ¿no? Así que gustosa de haber estado en tu espacio, agradecerte una vez más, y espero que todos podamos vivir la experiencia que vivimos en cada una de las aulas, pero que vivamos similar a lo que vivimos con el profesor Carlos, con las estrategias de Calipa. Así que espero que todos los tengan así anonadados en sus aulas con la lectura por placer a los niños. Gracias, Tarita. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, Wilman, y mi saludo especial para todos. Gracias, Tarita. Y que tus sueños se hagan golondrina. Passa e poi va, non rimanere degli anni in attesa, vivi la vita come una sorpresa, vale la pena, vale la pena. Abbiamo dei sogni sopra una stella cadente, come vecchi bagagli, le nostre speranze, dei difetti, quelli che non vorresti. Non sempre tutto si può scegliere e costruire meglio che distruggere. Vale la pena que se quiebre el coco si haces de tu camino una gran fiesta. Vale la pena porque todo pasa y lo que queda se quedará. Vale la pena. Feliz Día del Padre. Hoy es un día importante para los papás. Un saludo especial para cada uno de ustedes, papitos. Vale la pena, ¿no? Ay. Ya estamos en contacto directo con la maestra Miriam Pineda, especialista de la UGEL de Abancay del nivel primaria. Vamos a hablar brevemente, ya nos está ganando el tiempo, tenemos que volar también a saludar a nuestros papás, ¿sí o no? Ya, muy bien. Miriamcita, buenos días, bienvenida a la Escuela del Aire. Un poquito nos va a comentar cómo está este proceso de reinserción escolar. Atentos, ¿de qué se trata? Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. Wilman, buenos días, y por tu intermedio también saludar a todos tus radio oyentes, y del mismo modo un abrazo fraterno a todos los padres de familia que te escuchan. Reciban el saludo cordial de la doctora Betty Pozo Sánchez, directora de la UGEL Abancay. Para comentarte, Wilman, que estamos en el proceso de reinserción escolar. Este proceso se está llevando a cabo ya hace varios años
para garantizar que todos aquellos estudiantes que dejaron de seguir sus estudios en los años 2021, 2022 y 2023 tengan la oportunidad de continuar este año. Tanto niños, adolescentes, incluso adultos puedan retornar al nivel inicial, primaria, secundaria y también a educación básica alternativa. Del mismo modo, a educación básica especial. Hacemos un llamado para que todas esas personas que dejaron de estudiar durante esos años se apersonen a la UGEL, se apersonen a los centros educativos o se comuniquen con mi persona para que les demos las orientaciones y puedan continuar sus estudios para así poder ser profesionales y servir a nuestro país. Qué bueno. Hablando un poquito de cifras, ¿cuántos niños, estudiantes tenemos en la UGEL de Abancay? ¿Tiene la data que han dejado de estudiar, Miriam? Tenemos 381 estudiantes que dejaron de estudiar durante los años 2021, 2022, 2023. De esa cantidad hemos logrado contactarnos con 83 estudiantes que ya se encuentran matriculados para continuar sus estudios, pero lamentablemente todavía tenemos un grueso número que no logramos ubicarlos para que continúen con este proceso. Es por eso que hacemos un llamado a todos aquellos estudiantes que todavía se encuentran inubicados y deseen continuar sus estudios. Estamos para apoyarles y brindar todas las oportunidades y puedan continuar y seguir los estudios requeridos para ser grandes profesionales. La UGEL Abancay está comprometida en un trabajo conjunto con la DREA, con el gobierno regional, la Policía Nacional. Estamos también con el programa Juntos, el Ministerio de Salud y otras entidades para que podamos garantizar que todos aquellos estudiantes puedan ser ubicados y continuar esos estudios. Muy bien, Miriam, muchas gracias, de verdad es importante esta información. Esto es a nivel de toda la región, es a nivel nacional, ¿no es cierto? Lo que es la propuesta de la reinserción escolar. ¿Cuántos niños jóvenes han dejado de estudiar? Seguramente por muchas razones. Las familias, los vecinos, nuestros compoblados de una comunidad, de un distrito, pueden comunicarse, ¿no es cierto?, con ustedes, Miriam. ¿A qué teléfono pueden comunicarse? Porque todos tenemos un teléfono. Claro que sí. Como mencionas, Wilman, la pandemia ha causado diferentes efectos en nuestra sociedad y uno de ellos ha sido que también muchos estudiantes dejen de estudiar. Por eso esta estrategia a nivel nacional se viene movilizando para que ellos puedan continuar sus estudios. Y en la UGEL Abancay estamos promoviendo ese movimiento y que todos ellos se puedan reinsertar. Pueden comunicarse con mi persona al 983-619951. También tenemos un formulario que está en la página de la UGEL para que puedan inscribir y nosotros contactarnos con ellos y brindarles todo el apoyo necesario para que puedan ser matriculados. Muy bien. Repite el teléfono, por favor, Miriam. El número es 983-619951. Pueden comunicarse todos aquellos estudiantes que dejaron de estudiar los años 2020, 2021, 22, incluso el 2023, y este año no se encuentran matriculados. Vamos a brindarles toda la asistencia necesaria y garantizar que continúen sus estudios. Muy bien. Gracias, Miriamcita. Tú pananch camaña, jaña, sumala, aucalla, jampas. Aucalla, Wilman. Mamá, maya con jarón quicho. Acachayataps, aparón, quita y taikiman. Tu paso. Papá. Jampas aucalla. Tu pananch camaña. Ripusa, wasa parunchis kay programa chista hangkunanya sumaya okaya ni Skype hinapas. Amaya con jaron kichisha tay gistaj. Pai meriki kay mundomang kay teximuyumang apamay tsirik. Mana pai kuna kakti, mana taitanch kakti. Manas kay pich kashas wangriki. May piskas kaso. Kunang punchaya, kachayatapas, huichayatapas, nakarocus spikes, walpachaykista, waigorocus spikes, mijona chayista, waigorocus spikes, mijorocon sumakta. Ayopi,
Sumaqllata mamajanacospa, makaminacospa. ¿Ya? Sumaqchata causacusunchis. Llaqta masicona. Hankunaya sumaqlla. Feliz Día del Padre a todos nuestros oyentes, a toditos, en especial a nuestros maestros, papás maestros, docentes, que llevan sobre su hombro su capacidad, su inteligencia y su fortaleza, la educación en nuestro país y sobre todo en nuestra región y en nuestra provincia de Abancay. Hankunaya sumaqlla, Aucaya, Tupananchis Camaña. Que se quiebren copas si haces de tu camino una gran fiesta. Vale la pena porque todo pasa y lo que queda se quedará.